Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de esta versión online de termodinámica química. Y este será el inicio ya formal de materia. Por lo tanto, y en base a la descripción que di en el capítulo anterior, nos corresponde entrar en toda la parte, en el primer tercio de esta asignatura que tiene que ver con el modelamiento de sistemas reales, los modelos matemáticos y termodinámicos. En primera instancia vamos a partir con el capítulo número 1, que tiene por nombre Relaciones fundamentales. Y aquí básicamente el objetivo es determinar relaciones matemáticas entre las propiedades termodinámicas de acuerdo a la primera y segunda ley. Es decir, vamos a tomar la primera y la segunda y las vamos a mezclar matemáticamente y ver qué sale. Vamos también a presentar algunas nuevas propiedades termodinámicas. Y con un objetivo tal vez último, que es determinar ecuaciones generales. ¿Esto se refiere a qué? Se requiere, por ejemplo, tenemos ecuaciones para calcular la entalpía de gases ideales. Lo que queremos ver ahora es una ecuación general que no sea solo para gases ni menos solo ideal, sino que para cualquier estado, líquido, sólido, gas, etc. Y obviamente sea ideal o real. Una ecuación que nos permita calcular en cualquier circunstancia. Para eso vamos a partir, ¿no es cierto?, con la primera ley, en su formato diferencial para un sistema cerrado. La primera ley dice, ¿no es cierto?, que el cambio de la energía interna es igual al diferencial al flujo de calor y el flujo de trabajo. Aquí es importante hacer notar, ¿no es cierto?, la convención de signo. Y la convención de signo que voy a ocupar, que generalmente afecta al trabajo, la convención de signo que voy a ocupar es que en este caso el trabajo será positivo cuando sale del sistema, cuando es producido por el proceso o por el sistema, y obviamente será negativo cuando debe ser ingresado al sistema. Esto va tal vez al revés de como lo presenta el Smith-Van Ness, ¿ya?, que utiliza el Q más W. Yo quiero usar el Q menos W, es simplemente una cosa de convención. El calor sigue la misma convención de signo. El calor es positivo cuando ingresa al sistema y es negativo cuando sale, y en el caso del trabajo es al revés. Cuando es negativo es cuando ingresa al sistema y positivo cuando es producido o sale del sistema. Por lo tanto, ahí tengo la primera ley, ¿no es cierto?, en su expresión más pura, ¿no es cierto?, el cambio de la energía interna equivalente a la transferencia de calor, ¿no es cierto?, o de energía, ya sea calor o trabajo. ¿Qué pasa cuando estoy enfrente de un proceso reversible? Cuando estoy enfrente de un proceso reversible, entonces lo que tengo es que tengo algunas ecuaciones que me permiten estimar los flujos de calor y de trabajo. Para el caso de calor, la segunda ley de la termodinámica establece que el flujo de calor es igual a la multiplicación entre la temperatura y el cambio de entropía. Esta es la ecuación de Clausius y es la única ecuación precisa que nos da una idea del cambio de entropía. No existe otra ecuación
que nos permita determinar, ¿no es cierto?, cambios de entropía, ¿no es cierto?, de una forma tan general. Pero es solo válido si el proceso es reversible. Y para que recordemos algo de qué se trata el proceso reversible, el proceso reversible es una invención. En la realidad prácticamente no existe. Es una invención porque ahí podemos escribir fórmulas, escribir nuestros modelos como este que está acá, ¿no es cierto?, que nos permiten predecir. Por lo tanto, en la realidad los procesos en general son irreversibles, pero, ¿no es cierto?, podemos teorizar utilizando el concepto de reversibilidad. Por lo tanto, la segunda ley nos dice claramente, ¿no es cierto?, que para interpretar el flujo de calor queda amarrada con el cambio de entropía. Y para el caso del trabajo, la física y la física mecánica nos dice que el cambio de trabajo es igual a P de B. Uno se puede preguntar de dónde viene esto que está acá, pero ustedes yo creo que lo tienen bastante claro, tal vez un poco oculto. Y lo voy a hacer aquí tal vez en una nube del recuerdo rápidamente. Pero entendamos que presión es igual a fuerza dividido por área. Y en un sistema cerrado, área es igual a la sección transversal, el diámetro, digamos, D, multiplicado por la longitud X. Si yo reemplazo esto acá, ¿no es cierto?, el diferencial de trabajo es igual a P, que es F partido por A, y el diferencial del volumen, perdón, este es el volumen. El volumen es igual al diámetro, que lo voy a poner mejor así como diámetro, por, perdón, aquí estoy todo mal. El volumen es igual al área de la sección transversal multiplicado por la distancia. Pero, si estoy en un sistema cerrado y considero que el área es constante, entonces el diferencial de volumen, que es A por X, A puede salir del diferencial y se elimina con esta que está acá, y esto es igual a F de X. Y esto es lo que estudiamos en física, el trabajo igual a la integral de la fuerza en la distancia. Por lo tanto, esto viene. ¿Recuerdan? En física se veía claramente que esta integral en realidad es una integral de línea porque depende de la trayectoria. Pero cuando tengo la sección constante, entonces se transforma en esta ecuación que está ahí. Por lo tanto, en un proceso reversible, ¿no es cierto?, y en un sistema cerrado, se puede ligar esto que está acá. Con esto puedo reemplazar en la ecuación de la primera ley. Vamos a borrar acá. Y lo que me queda es la ecuación de U es igual a el dQ, P de S, y menos P de T. Lo interesante que tiene esta ecuación es que partimos con la restricción de que es un proceso reversible. Sin embargo, cuando yo miro esta ecuación, solo quedan propiedades de estado. La presión, el volumen, la entropía, la temperatura y la energía interna son todas propiedades de estado. Si recordamos un poco, una propiedad de estado es aquella que depende de un estado puntual. Es decir, a una presión y temperatura tengo un volumen X. Tengo una entalpía, tengo una energía interna, tengo una entropía. Por lo tanto, depende solo de la condición de presión y temperatura. Y no depende de la trayectoria. Por lo tanto, si bien partimos con una restricción de que el proceso debiese ser reversible, resulta que esta ecuación ya no depende del tipo de proceso, si es reversible o irreversible. Por lo tanto, esto se transforma en una ecuación que es totalmente general. General, independiente del proceso. Esta ecuación que está acá se llama la relación fundamental
de la energía interna. Porque establece la conexión entre la energía interna y otras propiedades de estado. Ahora, puedo hacer esto mismo con otras propiedades. Por ejemplo, ustedes conocen a la entalpía. Vamos a colocar aquí letra A, ¿no es cierto? Energía interna. Letra B, vamos a ver qué pasa con la entalpía, que es otra de las propiedades que ya conocemos. La definición de H es U más PV. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? La entalpía es una propiedad auxiliar, es una propiedad termodinámica, pero es auxiliar. A diferencia de la energía interna, que surge del análisis directo, ¿no es cierto?, microscópico de la materia. La entalpía es una propiedad auxiliar y se define de esta forma. Si yo derivo esto, me queda de la siguiente forma. Y esto es un cociente, se divide así. Y ahora voy a reemplazar el diferencial de energía interna por este que está acá, y eso me queda TdS menos PdV más PdV más VdV. Y pueden ver aquí, ¿no es cierto?, que esto se va y finalmente me queda la siguiente expresión: dH igual a TdS más VdV. Y esta que está acá es la relación fundamental de la entalpía y conecta entalpía con entropía y volumen. Llegó el momento de presentar algunas propiedades termodinámicas nuevas. Quizás algunos han escuchado ya estas, pero vamos a ir con la primera. Letra C. Y esta se llama la energía libre de Gibbs. Y se define con la letra mayúscula G, y es una propiedad auxiliar que establece o se determina o se define de esta forma: H menos TS. Si yo derivo esta ecuación, nuevamente aparece un cociente, se separa de esa forma, y ahora lo que voy a hacer es reemplazar el diferencial de entalpía por la relación fundamental de la entalpía. Si yo reemplazo esto acá, pueden darse cuenta que el término TdS se va a ir con este de acá, y finalmente aparece la expresión de G igual a BDP menos SDT. Y esta es la relación fundamental de la energía libre de Gibbs. Aquí aparece algo muy interesante, que las variables que resultan ser independientes, son aquellas que están en los diferenciales, resultan ser presión y temperatura, que son dos variables que nosotros podemos medir directamente, ¿ya? Con manómetros, con termómetros. Son variables amistosas para nosotros porque las podemos sacar directamente por medición, a diferencia del volumen o la entropía o la energía interna, ¿ya?, que se miden indirectamente. Por lo tanto, inmediatamente aparece lo interesante de esta nueva propiedad termodinámica, que es la energía libre de Gibbs. Y luego van a ver que esta propiedad se va a transformar en la estrella de este curso. Si alguien le pudiese colocar un nombre distinto al curso de termodinámica química, podría perfectamente llamarse curso de la energía libre de Gibbs o curso de Gibbs. Vamos con una segunda propiedad nueva y se llama la energía libre de Helmholtz. Y esta era la letra G, esta la vamos a identificar con la A mayúscula.
también es una propiedad auxiliar y se define como la energía interna menos el producto TS. Mismo tratamiento, lo derivo, me queda el diferencial y esto se divide menos TS menos SDT. Y lo que voy a hacer acá es reemplazar la relación fundamental que obtuve para la energía interna. Si van atrás, ¿no es cierto?, toman eso y lo meten acá, finalmente lo que obtienen es la relación fundamental para la energía libre de Helmholtz, que es dA igual menos PdV menos SdT. Bueno, esta otra energía libre de Helmholtz en realidad es muy probable que sea la única vez que la veamos y no la vamos a ocupar más en esta asignatura. Así que por un lado tengo una nueva propiedad termodinámica que va a ser la estrella de esta asignatura y otra que simplemente la vamos a ver en esta clase y nada más. Bueno, en fin, hemos logrado tener 4 relaciones fundamentales que nos permiten, ¿no es cierto?, conectar propiedades termodinámicas. ¿Ya? Presión, volumen, energía interna, entalpía, energía libre de Gitt, Helmholtz, y las propiedades independientes o variables independientes, presión y temperatura. ¿Qué continúa ahora? Voy a seguir tratando de sacar relaciones. Vamos a escribir todas las relaciones fundamentales acá. Tengo la relación fundamental de la energía libre, que es TdS menos PdV, de la entalpía, que es TdS más BDP, energía libre de Gibbs, BDP menos SDT, y energía libre de Helmholtz, que es menos PdV menos SDT. Si ustedes analizan la forma de la escritura, tal vez para todos aquellos que ya pasaron el curso de cálculo en varias variables, se van a recordar, o sea, aquí vamos a hacer la nube del recuerdo, esta es la nube del recuerdo, y los voy a llevar al curso de cálculo en varias variables, cuando teníamos una función perteneciente, ¿se acuerdan un poco ahí? A R2, una función de 2 variables, la derivada de la función f se podía escribir de la siguiente forma. Primero, la derivada de la función f es el cambio en la función f, ese es el concepto. El cambio de la función x de y se podía describir como el aporte al cambio producto del cambio exclusivamente al modificar la variable x, dejando la otra constante. Y aparece la derivada parcial de f respecto a x, manteniendo y constante. En dx más el aporte al cambio, producto de modificar solo la otra variable, y, dejando fija la primera, x, en d. Esta es la notación que la matemática nos entrega para la derivada de una función de varias variables, en particular 2 variables. Cuando veo esto y veo la forma de las relaciones fundamentales, yo me puedo dar cuenta de que estoy en presencia de esta notación. Por ejemplo, esto que está acá, ¿no es cierto?, es la energía interna y puedo ver que estos 2 componentes son los que están acá. Por lo tanto, voy a tomar el primero para la energía interna y voy a decir, voy a considerar, ¿no es cierto?, que sea la energía interna función de las variables x e y, en este caso tendrá que ser las que están en los diferenciales s y b.
La energía interna es una función que depende de S y V. De acuerdo a esto, y utilizando la notación que está acá, yo puedo escribir que esto es la derivada parcial de U respecto a la entropía, a la primera variable, dejando fija la otra, que es el volumen, en ds, más la derivada parcial de la energía interna respecto a la segunda variable, que es el volumen, dejando fija la primera. Y esto en dB. Y cuando hago la conexión de esto con esto que está acá, yo puedo decir lo siguiente. Esto tiene que ser igual a la temperatura. Porque es T por ds, T por ds. Y esto que está acá tiene que ser igual a menos P. Inmediatamente me aparece una conexión, ¿no es cierto?, utilizando la notación de derivadas en varias variables. Pero ahí recuerdo que existía otra propiedad que utilizábamos en cálculo en varias variables. Y tiene que ver con lo que se llamaba la relación de Maxwell. ¿Y qué decía la relación de Maxwell? Tenía que ver con las derivadas mixtas. La segunda derivada, si yo derivo esta que está acá respecto a la otra, ¿no es cierto?, si tengo df en dx y lo derivo dos veces, es decir, va a ser algo como esto, df en dx, y lo derivo respecto a la otra variable en dy, por lo tanto me queda la de segunda derivada respecto a x y respecto a y, debe ser igual, ¿no es cierto?, a la segunda derivada de f en dy si derivo respecto a x. Y esta era una de las propiedades, que las derivadas mixtas tienen que ser idénticas. Por lo tanto, yo puedo aplicar ese concepto acá. Y puedo decir, entonces, si esta es la primera derivada respecto a s, puedo decir entonces que lo siguiente. Vamos a poner esto acá, ¿no es cierto? Es decir, esto tiene que ser igual a t y esto tiene que ser igual a menos p. Y de acuerdo a las relaciones mixtas de Maxwell, puedo escribir que la segunda derivada de esta, de du en ds, respecto a la otra variable que es b, debe ser igual a la derivada de du en db respecto a la otra variable que es s. Pero esto que está acá, yo sé que es t, y esto que está acá sé que es menos p. Por lo tanto, me queda que la derivada de t respecto a... Me acabo la pizarra. Vamos a escribirlo acá. Me queda que la derivada de t respecto a b, si estoy derivando a b, la otra variable debe ser fija, a entropía constante, debe ser igual a menos, ese signo menos, la derivada de p respecto a la otra variable, perdón, a s, dejando fija la otra variable que es b. Y llego a una nueva relación, ¿no es cierto?, que tiene por nombre el mismo principio o teorema que tengo en cálculo en varias variables. Esto se llama una relación de Maxwell. Por lo tanto, hay una relación adicional entre las propiedades termodinámicas. Y esta la obtuve utilizando solo esta ecuación, que es la ecuación fundamental o relación fundamental de la energía interna. Puedo hacer exactamente lo mismo con cada una de estas relaciones fundamentales. Por lo tanto, si hago el mismo trámite, voy a llegar a 4 relaciones adicionales, que las voy a escribir acá. Entonces, haciendo el mismo trámite, ¿no es cierto?,
puedo llegar a las relaciones de Maxwell. Y esto es, ¿no es cierto? La primera que obtuvimos, la voy a escribir acá, es dt en dV a entropía constante es igual a la derivada parcial de la presión respecto a la entropía a volumen constante. Pero esto es un signo menos. Luego voy a sacar acá y voy a sacar acá. Para la entalpía, si hago el mismo trámite, llego a la siguiente expresión. dt en dP a entropía constante es igual a dV en ds a presión constante. Para la energía libre de Gibbs, dV en dt a presión constante es igual a menos ds en dp a temperatura constante. Y finalmente, a partir de la energía libre de Helmholtz, me queda que dp en dt a volumen constante es igual a ds en dV a temperatura constante. Por lo tanto, tengo 4 relaciones fundamentales y 4 ecuaciones o relaciones de Maxwell. Todo esto que está acá nos va a llevar, ¿no es cierto?, al siguiente paso, que es tratar de construir ecuaciones generales. O sea, todo lo que hicimos acá fue como manos de la cabeza, sacar ecuaciones de la primera y segunda ley, ¿no es cierto?, utilizando entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, ¿no es cierto?, Helmholtz, etc. Con todo esto que está acá, el siguiente paso es armar ecuaciones generales. Nos vemos.